Bien, general. El 24 de abril de 1965, eso que usted narra magistralmente cómo ocurrieron los hechos, se produce en horas de la tarde, aproximadamente o exactamente a la 1:30, se produce una llamada de ese oficial, de ese valiente oficial, a el joven más promisorio de la época en materia política y de comunicación política. Ese hombre, usted lo mencionó, vamos a darle la oportunidad de que le dé unos cuantos minutos hablando de ese hombre que sin él y sin el político a que me refiero, el movimiento hubiera fracasado. Sin el capitán que voy a dejar que usted continúe, y José Francisco Peña Gómez, sin la intervención de ellos dos en ese momento, el 24 de abril en la tarde, si no se ponen en contacto, el movimiento probablemente hubiera fracasado. Precisamente así fue. Y yo tenía siempre el deseo de conocer a ese oficial. Y tú no me dejas mentir, porque un día, antes de él morir, estuvo en la República Dominicana y fuimos al lobby de un hotel donde él estaba a conocer al capitán Peña Tavera. El capitán Peña Tavera. Mario Peña Tavera, que era de la persona de confianza de Marcos Rivera Cuesta, jefe del Ejército de la República Dominicana, Ejército Nacional. Y ahí estaba el mayor Héctor García Tejada, que era G2 del Ejército, que me dijo a mí en persona todo lo que sucedió ese día. Bueno, entonces fueron detenidos, el jefe del Ejército fue detenido con su Estado Mayor por el capitán y un equipo de oficiales que le acompañaban, que pertenecían al Movimiento Enriquillo. Movimiento Enriquillo, que era dirigido por Rafael Tomás Fernández Domínguez. Entonces, como bien tú dices, tan pronto detienen al Estado Mayor del Ejército, hace una llamada el capitán a un joven talentoso locutor llamado José Francisco Peña Gómez. Y es el joven locutor José Francisco Peña Gómez quien le habla al país y le dice lo que está sucediendo. Y ese fue el punto de partida de la revuelta, la Guerra de Abril del año 1965. Sucedieron muchos... Que dicho sea de paso, describir esa llamada llena varias páginas, porque lo que ocurrió en la cabina de Radio Comercial esa tarde fue sumamente apoteósico. Y en este caso, con humildad, debo decir que no me lo dijeron, sino que yo estaba en el momento. No me dijeron que quien tomó la llamada fuiste tú. Así es. Que fuiste tú quien tomaste la llamada y que a la vez se la hiciste pasar al joven Peña Gómez, y es el locutor Peña Gómez quien manda a la población a la calle a defender el gobierno. Porque mira... Ahí me gané un boche de una de las glorias radiales de este país, que fue don Ascensión. Era el dueño, el director, Mario Valle Asunción, y me gané un boche. Pero que dicho sea de paso, tú eras muy muchacho. Claro, estábamos allí no en calidad de nada oficial, sino en calidad de necio, Lipe Collado y yo, porque íbamos al programa a verlo con inquietudes periodísticas, a poner mano y a ganarnos los boches. Y a pasar a la historia por lo demás. Bueno, pero entonces ahí, sobre esos acontecimientos, tú sabes que el poeta, amigo tuyo y amigo mío, porque de la Guerra de Abril son muchos los escritores dominicanos y extranjeros que han
escrito sobre ese acontecimiento. El poeta Tony Raffoul escribió La Guerra de Abril, donde él habla de las mujeres, los niños, las personas de todas las edades salieron a la calle a hablar, a cantar, a hacerle saber a la sociedad dominicana que se quería el retorno del profesor Bosch sin elecciones, porque precisamente eso era lo que se buscaba, que un hombre que fue derrocado, que apenas gobernó 7 meses, volviera a ocupar el solio presidencial, porque él estaba en Puerto Rico, estaba exiliado en Puerto Rico, y allá también estuvo Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto con él, y otras personas que estuvieron en el exilio junto a él. Pero entonces ahí viene el 24, viene el 25, en la parte oriental estaba el general Wessing, que dirigía el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, una fuerza que tenía miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea y hasta de la policía habían allá. Entonces, esos acontecimientos sucedieron. Lo importante es que el 27, cuando cruza el puente Duarte, la artillería cruza el puente Duarte sin la infantería, y lo dijo el general Ramiro Mato, que fue parte del CEFA, de que no hubo comunicación entre infantería y artillería, y precisamente por eso tuvieron todas las dificultades, que luego ellos tuvieron que devolverse, cruzar el puente de nuevo. Pero llegan todos esos acontecimientos donde la figura del coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño, juega un papel de primer orden, porque Hernando Ramírez, que era a quien le había entregado Fernández Domínguez el mando, porque él estaba como agregado militar en España. Ahí hay algunas personas que dicen que él tuvo cobardía, otros dicen que él enfermó y terminó quedando en la embajada de El Salvador. Existe un diagnóstico sobre el tema, una hepatitis aguda que se produjo, y eso pues lo hizo transferir al oficial de mayor categoría, que estaba prácticamente bajo las órdenes de Rafael Tomás Fernández Sí. Domínguez. Pero mucha gente dice, en las versiones hay que tener a veces mucho cuidado, porque mucha gente dice no, que se acobardó, pero la versión de lo que estábamos ahí era que realmente tenía... Yo mismo llegué a conversar con él y él me estuvo hablando de su problema de salud. Sí. Y creo que precisamente eso fue lo que sucedió. Un oficial profesional tuvo problemas de salud y el destino le tenía reservado a Francisco Alberto tener la oportunidad de demostrar lo que él hizo. Él asumió el liderazgo y desde ahí comenzaron los acontecimientos en el puente, y ahí viene precisamente un día como ayer, 28 de abril, cuando el que estaba al frente de la Junta Militar era el coronel Pedro Bartolomé Benoit. Y es Pedro Bartolomé Benoit el que firma la solicitud, se puso de acuerdo con el embajador Bennett de los Estados Unidos para que
la 82 División Aerotransportada llegara, y llegaron ese mismo día 28, 500 desembarcaron por Jaina. Y después los demás fueron llegando. Y fíjate, yo traje este libro, Marco, porque esta es una joya. Este es La Esperanza Desgarrada de Piero Gleises. Piero Gleises. Este es un italiano que presentó su tesis con relación a la revuelta de abril del año 1965. Que de paso aprovechamos para decir que hubo una gran figura militar en la contienda, que fue uno de los entrenadores de los hombres, del cuerpo de hombres rana, que fue sin duda Ilio Capocci, sí, que era italiano. Hubo ahí que vino precisamente una figura de primer orden, que lamentablemente el 19 de mayo, cuando regresa Rafael Tomás, Fernández Domínguez regresa el 15 por San Isidro, va y se pone al frente de su hermano Francisco Alberto. Ahí comienzan a organizar la toma al palacio, donde muere Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Euclide Morillo, Ilio Capozzi y más. Sí, algo que fue muy lamentable lo que sucedió ese día. Pero fíjate que ahí se va desarrollando ese ambiente en lo que es la guerra. Y así como el Congreso declara presidente constitucional en armas a Francisco Alberto Camaño el día 4 de mayo, y él organiza en el edificio Copelo su Estado Mayor, y ahí también 3 días después los americanos seleccionan al general Inver Barrera como presidente del gobierno de reconstrucción nacional. Que yo le tengo un nombre, pero yo casi por un respeto a usted, que fue un general, aunque muy distinto a la persona que usted acaba de mencionar, voy en este momento a no ponerlo en el apuro de darle. Pero, sí, pero esa es la historia. Ahí estaba el gobierno en armas representado por Camaño y el gobierno de reconstrucción nacional, gobierno de reconstrucción. Sí. Aunque yo no cometería absolutamente ningún sacrilegio, porque ese señor que fue presidente del gobierno de reconstrucción nacional con el rango de general, que no era más que un general de hojalata, porque no era militar, entonces sencillamente pues fue uno de los generales funestos de este país. Claro, él no era general, es decir, que él no afecta en nada a lo que es el glorioso ejército de la República Dominicana. Bueno, es a él quien le corresponde dirigir la guerra, junto con Wessing en el CEFA, y ahí estuvieron manejando todo lo que sucedió a partir del día 7 de mayo. Entonces, que ahí hay otra pequeña interrupción, escúcheme, porque hay quienes dicen, y esto lo deje usted, yo no puedo dejarlo pasar porque usted es miembro de la Academia de Historia, y ocurre que hay una serie de adefesios en la historia, no de esa época, sino a todo lo largo, que luego vamos a hablar sobre eso. Ocurrió que mucha gente censuran y dicen que Camaño no fue un presidente constitucional. Y sobre si fue o no fue constitucional, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a tocar por qué Camaño sí fue un presidente constitucional de la República. Señor director.